En esta presentación se introduce el concepto de los sockets dentro del contexto de la capa de transporte en una arquitectura de red. Se enfoca en explicar cómo estos elementos funcionan como puntos finales de comunicación para el intercambio de datos entre procesos. El texto busca detallar la relevancia de estas interfaces en la interconexión de sistemas y la gestión de flujos de información. A través de este tema se establece una base técnica sobre la infraestructura lógica que permite la conectividad digital moderna. Esta breve referencia técnica sirve como punto de partida para comprender el envío y recepción de paquetes en un entorno informático. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un material de origen que es, cuanto menos, singular. Nos ha llegado una única frase, un título que parece sacado de un manual técnico, los sockets en la capa de transporte de red. Nuestra misión va a ser tratar esta frase casi como un arqueólogo frente a un jeroglífico. La vamos a desmenuzar palabra por palabra para ver si podemos construir un mapa conceptual completo a partir de estas pocas pistas. El reto, yo creo, es ver cuánta profundidad y significado se puede extraer de un punto de partida tan minimalista. Pues fíjate, aunque parezca una simple línea de texto, es de una densidad y una precisión asombrosas. Cada término está ahí por una razón. Sockets, capa de transporte, red, son las coordenadas exactas y uno de los conceptos más fundamentales de la Internet moderna. Nuestro trabajo será usar esas coordenadas para encontrar el tesoro que esconden. Empecemos por la primera palabra, sockets. Suena muy técnico, muy abstracto. ¿Hay alguna forma sencilla de empezar a visualizar qué es un socket sin perdernos en la jerga? Por supuesto, la mejor manera es pensar en su traducción, la literal del inglés, enchufe. Imagina un enchufe de los de la pared. Tú no necesitas saber cómo funciona la central eléctrica ni el trazado de los cables por los muros de casa. Solo sabes que es un punto de conexión estandarizado. Llegas con tu lámpara, la enchufas y obtienes un servicio, luz. Un socket de red es conceptualmente lo mismo, o sea que en el fondo es un punto de conexión para programas. Mi navegador web se enchufa ahí para pedir una página, ¿algo así? Exactamente, pero aquí viene el matiz clave. A diferencia del enchufe de la pared, un socket no es una pieza física de plástico y metal, es un concepto lógico, una abstracción que crea el sistema operativo. Ah, vale, es software. Es una construcción de software, sí, y lo más importante es que, al igual que todos los enchufes de un país siguen un estándar, los sockets también. Y ese estándar, esa especie de manual de instrucciones que le dice a un programador cómo usar el enchufe, es lo que en este mundillo llamamos una API. Al situar los sockets en la capa de transporte de red, establece el marco técnico donde este concepto es fundamental y donde se desprenden los siguientes puntos. 1. Identificación por ubicación. Según la fuente, la identidad de un socket está ligada a su posición en la capa de transporte. En esta arquitectura, la identificación es lo que permite que la red distinga un flujo de datos de otro. 2. El socket como identificador único. Como hemos discutido anteriormente, el socket funciona como un punto final de comunicación. En el contexto de la capa de transporte, este actúa como el identificador que permite al sistema operativo saber exactamente a qué aplicación o proceso pertenecen los datos que llegan desde la red. 3. Debido a que las fuentes no detallan los mecanismos técnicos de identificación, la siguiente información es ajena a las fuentes y debe ser verificada de manera independiente. 4. La tupla de identificación. En la capa de transporte, un socket se identifica generalmente mediante una combinación de 5 elementos: el protocolo, TCP o UDP, la dirección IP de origen, el puerto de origen, la dirección IP de destino y el puerto de o destino. 5. Multiplexación y demultiplexación. La identificación es el proceso que permite la demultiplexación, es decir, recibir un flujo de datos global y entregarlo al socket correcto basándose en el número de puerto. Sin una identificación clara en la capa de transporte, la comunicación de red sería caótica, ya que los datos no sabrían a qué aplicación dirigirse.
Entonces los sockets es una construcción de software y lo más importante es que al igual que todos los enchufes de un país siguen un estándar, los sockets también. Y ese estándar, esa especie de manual de instrucciones que le dice a un programador cómo usar el enchufe, es lo que en este mundillo llamamos una API. Una interfaz de programación de aplicaciones es una API, un enchufe de software con un manual de instrucciones universal. Si esto es software, ¿dónde vive este enchufe lógico dentro de la enorme y compleja arquitectura de la red? Buena pregunta. Y el título nos da la respuesta con una precisión de GPS en la capa de transporte. El hecho de que hablemos de capas ya nos da una pista enorme. Nos dice que las comunicaciones en red no son un caos, sino un sistema muy ordenado, como un edificio de varias plantas. Cada planta tiene una función muy específica y solo se comunica con la de arriba y la de abajo. ¿Cómo funcionan en la práctica? Pensemos en el sistema postal tradicional Parvi-Yorabuder. Imagina que quieres enviar una foto a un amigo. La capa de aplicación, la más alta, eres tú, eligiendo la foto y escribiendo una nota. Luego viene la capa de transporte. Su trabajo es coger esa foto y esa nota, meterlas en un sobre, escribir la dirección completa de tu amigo, tu dirección como remitente y ponerle el sello. Esta capa se ocupa de la logística de la comunicación entre tú y tu amigo, de principio a fin, y por debajo está la capa de red, que serían los carteros y las furgonetas que se ocupan de llevar ese sobre de tu ciudad a la suya, buscando la mejor ruta. Pues los sockets viven y operan justo ahí, en la capa de transporte, en el nivel del sobre, pero no se rompe en algún punto. Una carta con una foto es una sola cosa. Internet divide todo en miles de pedacitos, numerados que llamamos paquetes, y de asegurarse de que el destinatario las recibe todas y las puede volver a juntar en el orden correcto para ver el video. El sobre no solo lleva la dirección, lleva las instrucciones de montaje, gestiona toda esa complejidad para que la aplicación de arriba, por ejemplo Netflix, no tenga ni que preocuparse de ello. Vale, entonces la palabra transporte puede ser un poco confusa. No suena a camiones y barcos, sino más bien a un jefe de logística muy meticuloso. Es la definición perfecta. Es el jefe de logística de la conversación digital. Se hace preguntas como ¿han llegado todas las postales? ¿Están en el orden correcto? ¿Estoy enviando las postales demasiado rápido y el buzón del destinatario se está saturando? Todo ese control de calidad, esa gestión de la fiabilidad del flujo de datos es responsabilidad de la capa de transporte. Y los sockets son la puerta de entrada para acceder a sus servicios. De acuerdo, entonces el socket es la puerta y la capa de transporte es la oficina de correos con su jefe de logística. Esa es la siguiente genialidad del sistema y se resuelve con un método de direccionamiento interno elegantísimo, los puertos y los sockets. Todos hemos oído hablar de las direcciones IP. Una IP identifica un dispositivo en la red, un ordenador, un móvil, un servidor. Pero eso no es suficiente, es como saber la dirección de un edificio de oficinas. Sabes que el paquete va a la calle Mayor número 1, pero ¿a qué empresa? ¿A qué despacho? El cartero llegaría a la recepción, pero no sabría a quién darle el sobre. Dentro de ese dispositivo, cada aplicación que se comunica con el exterior necesita su propia puerta. Esos son los puertos. Un puerto no es más que un número del 0 al 65.535 que identifica una aplicación. Por ejemplo, por convención, el tráfico web casi siempre va a los puertos 80 o, si es seguro, al 443. La combinación de la IP, del edificio y el número del despacho, o sea, el puerto, es lo que se conoce como un socket. Y ese socket, calle Mayor 1, oficina 443, es una dirección única, sin ambigüedades en toda la red mundial. Si seguimos con la analogía del edificio, si el puerto 443 es la oficina de navegación web segura, esa oficina solo puede tener una conversación a la vez, porque yo suelo tener muchas pestañas abiertas, mi banco, una tienda, un buscador. Gran pregunta porque lleva el concepto un paso más allá. Es más correcto pensar en el puerto 443 como un gran departamento de recepción de correo, no como un único despacho.
Claro, dentro hay muchos empleados. Cuando tu navegador abre una pestaña para hablar con tu banco, se establece una conexión única. El socket completo que define esa conversación incluye cuatro partes: la IP del servidor del banco, el puerto del servidor, que es el 443, tu propia IP y un número de puerto temporal que tu ordenador elige al azar, digamos el 52123. Si abres otra pestaña, se creará otra conexión usando el mismo puerto 443 en el servidor, pero desde otro puerto temporal en tu máquina, como el 52124. Es ese cuarteto de datos lo que forma el socket completo y permite gestionar miles de conversaciones paralelas sin confundir ni un solo paquete. No es solo la dirección del destinatario, es también la del remitente, y eso permite que el flujo de datos de nuestro vídeo en streaming, que viaja con la filosofía rápida de UDP, vaya al puerto, no sé, 24500, donde está escuchando la aplicación de streaming, y mientras la descarga de nuestro archivo con el metódico TCP se dirige a otro puerto distinto donde está el navegador. Es un sistema de clasificación brillante. Tenemos el enchufe, que es el socket, la planta del edificio donde está, que es la capa de transporte, e incluso los dos tipos de servicio postal que ofrece, TCP y UDP. La última parte de la frase es de red. A primera vista parece obvio, casi redundante. ¿Qué aporta realmente? Puede parecer una obviedad, sí, pero es el ancla que da contexto a todo el sistema. Es la palabra que nos dice, ojo, todo este mecanismo de enchufes, capas y protocolos postales ha sido diseñado para un único universo, el de las redes de computadoras. Cierra el círculo y evita cualquier ambigüedad. No hablamos de sistemas de comunicación abstractos, sino de la arquitectura que permite que los ordenadores, los móviles y los servidores hablen entre sí. Vale, lo hemos desgranado pieza por pieza, pero si lo unimos todo, no estamos simplemente describiendo algo que nuestro ordenador hace de forma automática cada segundo. ¿Por qué es tan fundamental entender estas piezas por separado? ¿Cuál es la verdadera clave de todo esto? La clave, la idea que lo cambia todo, es la estandarización. Y aquí es donde la historia de este concepto se vuelve fascinante. Lo que estamos describiendo, el concepto fundamental de la API de sockets, se diseñó en la Universidad de Berkeley en 1983. En un sector donde todo queda obsoleto en 5 años, la idea central de cómo los programas hablan con la red lleva más de 4 décadas siendo el estándar de facto. Es el equivalente tecnológico a un acueducto romano que sigue en perfecto funcionamiento hoy en día. Antes de esta API de sockets, cada fabricante de ordenadores y cada sistema operativo tenía su propia forma, propietaria y completamente incompatible, de comunicarse en red. Era un caos, una torre de Babel digital. La API de sockets de Berkeley creó un lenguaje común. Por primera vez, un programador podía escribir una aplicación de red en un sistema y, con cambios mínimos, hacer que funcionara en otro completamente diferente. Creó la interoperabilidad. Exacto, la que dio lugar a la explosión de Internet. No describe solo un mecanismo técnico, describe la piedra Rosetta que permitió que todas las máquinas del mundo empezaran a tener conversaciones coherentes entre sí. Esa es su verdadera importancia. Entonces, la frase «los sockets en la capa de transporte de red» no es solo una definición técnica, es casi el título de la Declaración de Independencia de la Comunicación en Red. Es la descripción del estándar que liberó a los programas de las ataduras de un hardware o un sistema operativo concreto. Es la descripción de los cimientos invisibles sobre los que se ha construido prácticamente toda la Internet moderna. Sin ese estándar, la web como la conocemos, el correo electrónico, la mensajería instantánea, el streaming, nada de eso sería posible a la escala y con la universalidad que tenemos hoy. Es una de esas piezas de infraestructura que por ser tan perfecta y funcionar tan bien, se ha vuelto completamente invisible. Para concluir, hemos llegado a la historia de la estandarización de Internet, a la diferencia entre una videollamada y un email,
y a la importancia de una API diseñada hace más de 40 años. Hemos desvelado que no es una frase cualquiera, sino la descripción precisa de la interfaz que permite a nuestras aplicaciones hablar entre sí a través de la red de una manera ordenada, fiable y sobre todo universal. Y para cerrar, me gustaría dejar una última idea para reflexionar. Hemos analizado el qué son los sockets, la puerta, el dónde están, la capa de transporte y el cómo funcionan las conversaciones, TCP, UDP, pero todo lo que hemos discutido asume una conversación en abierto, como dos personas hablando en una plaza pública. Esto, de forma natural, abre una nueva y fascinante vía de exploración. Si el socket es la puerta, ¿cómo nos aseguramos de que nadie más escucha la conversación que pasa a través de ella? Esto nos lleva directamente a pensar en las capas de seguridad que se construyen encima de los sockets, como los protocolos TLS y SSL. Son ellos los que envuelven la conversación en un sobre de seguridad criptográfico, transformando un simple HTTP en un HTTP en un HTTPS y garantizando que nuestras comunicaciones son privadas y auténticas. El análisis de hoy establece la base de la comunicación, pero el siguiente paso lógico es explorar la increíble arquitectura de confianza y seguridad que hemos construido sobre esos cimientos.